más de una década, el país ha sido víctima del flagelo de la violencia y del conflicto armado. Sus habitantes son protagonistas de historias desgarradoras. Hoy, estas personas se han convertido en seres resilientes. Sus memorias no solo reconstruyen el sufrimiento, también evocan momentos y situaciones que dibujan una geografía emocional surcada de huellas de dignidad. El recuento de sus historias convocan un sentido de humanidad imprescindible en un país que ha vivido inmerso en la guerra, necesitado de una construcción de paz y tejido social. La resiliencia no tiene un significado absoluto, pero su importancia se explica como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o una situación adversa. Los relatos de los colombianos resilientes narran el sinfín de causantes del conflicto y visibilizan las consecuencias del mismo. Sin embargo, estos casos de resiliencia resultan ser ejemplo para la construcción de un concepto vertebrador fundamental en los escenarios de posconflicto. La mayoría de resiliencias yacen en el rubro de un país fracturado por el secuestro. Gonzalo Sánchez Gómez, sociólogo e investigador del conflicto en Colombia y el actual director del Centro de Memoria Histórica, expresan en el informe del Centro de Memoria Histórica Una sociedad secuestrada. El secuestro es tal vez una de las modalidades criminales que ha tenido mayor resonancia en el país, particularmente en la etapa contemporánea del conflicto. Tiene una proyección pública asociada al cruce de múltiples factores, a sus transformaciones en el tiempo y a sus variables magnitudes. El secuestro no ha sido un fenómeno adjetivo, sino sustantivo de la guerra en Colombia. Todas las personas que han sido víctimas tienen una demanda de escucha. Entonces, realmente poner a hablar es también ponerse en disposición de escucha. Y es en disposición de escucha no solamente a la institucionalidad, no solamente a los investigadores, es poner en estado de escucha también a otros que han sufrido otros procesos similares o muy diferentes en otras regiones del país. Las guerrillas colombianas tuvieron desde sus tempranos años una débil conexión con las sociedades locales, o tropezaron con la renuencia de estas a cargar con los costos crecientes de la guerra. En consecuencia, los perpetradores hicieron víctimas de esta conducta criminal no solo a los pudientes, sino también a todas las fuerzas políticas. El resultado fue un sentimiento colectivo de vulnerabilidad que se acrecentó a las llamadas pescas milagrosas y despertó un reclamo desesperado de seguridad que a muchos sectores le endosaron al paramilitarismo. El secuestro degradó la guerra. Uno de los resultados catastróficos para la guerra y la propia insurgencia fue que el secuestro rompió la línea de diferenciación de los actores armados con la delincuencia común. En Colombia, en los últimos 46 años, la guerra dejó un saldo de 32.733 secuestrados, 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados hasta el 2016, de acuerdo con la organización País Libre. Las anteriores estadísticas revelan la necesidad de construir paz en un país violentado por un conflicto armado, en el que el principal afectado resulta ser la población civil. Con las pescas milagrosas se marcó un ítem en el reclamo de reconciliación y paz, lo anterior marcado principalmente por las resiliencias de aquella situación de vulnerabilidad. Héctor Fabio Jaramillo, quien en el año 1999, junto a su familia, tuvo que sufrir el flagelo del secuestro de su hermano, es uno de los casos de resiliencia y memoria de aquella época en el país. Mi experiencia personal pues, fue bastante dura, pues con lo que pasó pues, con el secuestro de mi hermano, las peticiones del Frente Central de la FARC, pues, lo que me marcó durante todos estos días en los cuales estuve en cautiverio mi hermano. Sí, no se me puede olvidar, pues fue alrededor de febrero del año 99. En el cual pues mi hermano fue a hacer la exploración de las tierras pues, que nosotros queríamos adquirir pues, para tener nuestra finca, nuestro ganado y todo, y pues dejamos de ser durante varios días y hasta que pues, se comunicó la guerrilla pues, a notificarnos que lo tenían secuestrado y pues que nos estaban nos estaban pidiendo dinero pues, a cambio de su liberación. La cual pues fueron pues siempre 4 semanas bastante duras para nosotros, en las cuales duró el cautiverio y pues pudimos negociar con él hasta que la liberación de mi hermano. No, pues ya nosotros teníamos pues el dinero que era para la compra de las tierras y más el préstamo que teníamos con un banco que pues nos tocó tomarlo pues para pagar el rescate y al resto pues pedir prestado a otro banco.
nos tocó pues primero que todo pues salir al día con los préstamos del banco, y ya pues después de quedar al día pues el banco volvió y nos prestó, y pues ya con eso pues levantarnos, montar unos negocios pequeños acá en la ciudad. En un actual escenario de reconciliación, en donde la violencia ha disminuido notoriamente, las voces que entretejen socialmente este escenario son las de memoria y resiliencia. Por ende, tanto la sociedad civil como las organizaciones defensoras de derechos humanos deben convertirse en actores estratégicos para el posconflicto. Teniendo en cuenta la resiliencia y la relación que tiene con las pescas milagrosas, se habla el número considerable de familias que sufrió por la guerra civil la muerte de uno o varios familiares. Dentro del entorno social y sin medios materiales para su vida, en términos conocidos y agobiados por el trauma sufrido tanto el presente como en el futuro. A través de una alianza entre familias desplazadas, autoridades de gobierno, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, se implementó un proyecto de intervención que pretende atender los diversos aspectos, tanto económico, social, cultural y psicológico, del desplazamiento forzado. El conflicto armado en Colombia ha afectado a innumerables familias con actos de delincuencia como desaparición forzada, secuestros, destitución de tierras, entre otros. Pero es importante destacar que no todo está perdido. Con el pasar de los años, las familias no pierden la esperanza que su ser querido sea devuelto al seno de su familia, o quizás una prueba de supervivencia tranquilice sus corazones. Es por lo anterior que las personas deben acogerse a un proceso de resiliencia, el cual implica reestructurar los recursos psicológicos en función de nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Para las personas resilientes no existe una vida dura, sino momentos difíciles, y no se trata de una simple disquisición terminológica, sino de una manera diferente y más optimista de ver al mundo, ya que son conscientes de que después de la tormenta llega la calma. De hecho, estas personas a menudo sorprenden por su buen humor y nos hacen preguntarnos cómo es posible que, después de todo lo que han pasado, puedan afrontar la vida con una sonrisa en los labios. No es fácil reponerse de una situación de esta magnitud, pero la constancia, la perseverancia, el compromiso, la responsabilidad y el apoyo de instituciones especializadas hacen que este proceso sea un poco menos complicado para los victimarios resilientes.